Bien, el siguiente proyecto busca dar continuidad al trabajo que se inició con 27 productores para incluir 15 ganaderos más, incorporando así y diseminando técnicas de ganadería sostenibles bajo el esquema silvopastoril. Se iniciará con la elaboración de 15 planes de manejo en fincas con métodos participativos y de selección de paquetes tecnológicos. Con las prácticas agropecuarias inadecuadas y a los cambios de uso de suelo en la subcuenca, se ha afectado la cobertura boscosa, la productividad de los suelos, la calidad y cantidad del recurso hídrico y se ha perdido gran parte de la biodiversidad, acentuando así en la vulnerabilidad ambiental en las comunidades, especialmente relacionado al acceso y disponibilidad de agua en cantidad y calidad para el consumo humano, uso doméstico y productivo. Cedemos la oportunidad para la presentación de los resultados del proyecto Ganadería Sostenible a través de la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en el tramo medio de la subcuenca del río Trinidad a cargo de la licenciada Nidia Castillo de la organización no gubernamental Fundación de Parques Nacionales y Medio Ambientes de Panamá, Fundación Panamá. Buenos días. Bueno, sigamos hablando de ganado y conservación. Mi nombre es Nidia Castillo y pertenezco a la Fundación de Parques Nacionales y Medio Ambiente, Fundación Panamá. Y conjunto con Fundación Natura, pues estamos dando seguimiento a un proyecto que ellos iniciaron en el 2020, en donde incorporamos 15 productores más a este proceso de transformación de la producción ganadera en la parte media de la subcuenca del río Trinidad, que es la subcuenca número 43 de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y de gran importancia por su aporte al embalse Gatún, con todas las funciones que a su vez pues ya ustedes conocen que tiene el embalse Gatún. El objetivo del proyecto era, de forma general, seleccionado y consensuado al menos 70% de los planes de manejo de finca ubicados a ambos lados del río Trinidad en el tramo medio de la subcuenca. En este caso, pues el proyecto obviamente está alineado a toda la planificación que nos habló el ingeniero Elvin en la mañana, y también hay una planificación más a nivel micro, que es el PCA, que lo hizo la organización GEMAS, y pues dentro de los objetivos está esto de que trabajemos planificadamente con los productores, y entre los objetivos específicos, pues el diagnóstico realizado de la situación actual de la finca y propietarios ubicados a ambos lados del río Trinidad en su tramo medio, para identificar acciones que reduzcan los impactos ambientales, incorporando buenas prácticas que mejoren la producción, aumenten la resiliencia, aportando al mismo tiempo a la conservación de la diversidad, la restauración de los ecosistemas en la subcuenca del río Trinidad. Los planes de manejo de fincas diseñados a un 70% a ambos lados del río Trinidad de la finca, y el plan de asistencia técnica y transferencias de tecnología implementados con los propietarios seleccionados. En este caso, pues Fundación Panamá hicimos un recorrido, tuvimos al principio del proyecto pues la limitante de que estábamos en tiempo de pandemia, gracias a Dios casi terminando ya lo que era el cierre total, pero logramos la incorporación de 15 productores. Uno de los criterios que nosotros utilizamos para incorporar a los productores fue básicamente que hubiese agua en la finca. En todas las fincas que nosotros trabajamos hay fuentes de agua, ya sea que nacen o que pasan por la finca de los productores. Lamentablemente esas fincas, esas fuentes de agua son fuentes de agua permanente, y lo malo pues es que el ganado, como siempre, como en otras áreas y los otros proyectos que hemos visto, el ganado va a las fuentes de agua a consumir, causando daño mecánico principalmente a toda la vegetación. Como productos, pues, otra de las cosas, pues, obviamente el criterio de selección también es que el productor estuviese interesado en trabajar en el proyecto. Eso fueron como las dos cosas básicas que tomamos en cuenta, y de hecho, pues, los productores que se incorporaron mantuvieron su entusiasmo desde el inicio del proyecto hasta el final, y todas las actividades se desarrollaron como se habían planificado en campo.
Uno de los productos principales era las 15 fincas con diagnóstico socioeconómico, involucramos a la familia, se hizo recorridos por la finca identificando aquellas cosas que alteran los ecosistemas, de acuerdo a la producción que ellos hacen, la metodología que utilizan, y posterior pues del diagnóstico como base para hacer la planificación. Todo esto se hizo de forma participativa, o sea, un trabajo conjunto entre el técnico, que el técnico de campo para este proyecto fue la ingeniera Eunice Mariscal, que está acá con nosotros, y en conjunto pues con la familia, el apoyo de un sociólogo, fuimos a trabajar, partimos no haciendo digamos, el mapa inicial como se hace a mano alzada, sino que trabajamos directamente con los planos que ya ellos tienen, todos cuentan con su titulación de tierra, así que cuentan con su plano de finca y nosotros partimos con ese plano de finca. Es más fácil, digamos, nos facilita un poco más el trabajo. Los planes de finca, pues cada finca tiene su plan de manejo, con lo que se consensuó con ellos, de acuerdo con lo que hay en la finca de cada uno como base, las actividades que hacen, el tiempo que le dedican a la producción ganadera, digamos, y bueno, los daños ambientales que hay por efecto de las actividades que se desarrollan. En este caso, pues nosotros vimos que hay partes de la finca, de las fuentes de agua, el bosque de galería de las fuentes de agua, que se mantiene, aunque no en la cantidad que debiera, pues, pero sí se mantiene cierta cantidad de bosque en algunos sectores, en otros es prácticamente nulo. En esas partes, pues, nosotros lo que propusimos en conjunto con ellos fue hacer el cerramiento del bosque de galería, y obviamente, pues, hay que dar alternativas si le vas a cerrar el paso al ganado. En este caso, pues, ya el agua va al ganado y no el ganado al agua. Era lo que propusimos para mejorar el tema. De esas buenas prácticas, pues la regeneración natural en esos casos fue lo que propusimos. Miren, esto fue más o menos lo que nosotros observamos cuando fuimos a los recorridos de la finca. Hay mucho daño mecánico de las plantas, que son la regeneración de ese bosque de galería, bueno, de las plantas también que crecen a ese nivel nada más. Entonces, bueno, la decisión pues de hacer el cerramiento para dejar pues que eso realmente se regenera naturalmente, simplemente no seguir impactándolo. Y el cercamiento pues se hizo con las cercas vivas. Para eso pues la alternativa que propusimos fue hacer tomas de agua en las fincas en donde se pudo hacer por el tema de gravedad, porque todas funcionan por gravedad. Se les proporcionó un tanque de agua para almacenamiento y, bueno, bebederos móviles, que la idea un poco es que, bueno, tampoco podemos para una sola finca comprar 3, 4 bebederos, entonces trabajamos con mangueras de estas para riego, de tal manera que el productor pueda mover los bebederos donde lo necesite. El resultado pues, de esa práctica, con las cercas vivas, nosotros trabajamos para cerrar el perímetro con macano, con balo, con roble, y bueno, la cantidad de tomas de agua se hicieron 9 tomas de agua, las tanques de reserva también fueron 9 y bebederos fueron 12. También trabajamos una finca con ariete, un ariete sencillito que realmente muy económico, bien sencillo y funciona, que es lo importante. Y también que el productor pues aprendió a armarlo, a usarlo. Eso fue una idea acá de Eunice, que puso en práctica pues algo que ella conocía y dice, acá podemos hacer esto. Simplemente, y desde el principio le dijimos al productor, esto simplemente es como un ensayo y error, vamos a ver si funciona. No la aseguramos y bueno, como era barato, lo hicimos y realmente pues le funciona muy bien. De hecho, ayer estuvimos conversando con ellas, con ellos todos, tuvimos un conversatorio, como un pequeño taller ya de lo que es la sistematización y entre todos reflexionando sobre la experiencia. Y el caballero que se le puso el ariete, pues es una de las cosas que más valora. Él dice,
me resolvieron un problema que tenía y porque está en un área inclinada, también para el ganado es difícil llegar allá. Entonces me resuelven eso, además yo ya lo sé hacer, ya yo lo sé instalar y puedo ayudar a otros también, a que si están interesados, pues yo los puedo asesorar. Entonces ahí hay un ganar bastante amplio, ¿no? En el enriquecimiento de bosque de galería, pues también hicimos, a la parte esta que encerramos, también hicimos reforestación con algunas especies que se dan en el área y también aquellas áreas donde no hay nada de bosque de galería, también se hizo reforestación. No se hizo completo en todas o sea, no se logró cubrir toda la fuente de agua, pero sí en toda la finca se hizo cierta cantidad de reforestación, tanto en la parte de regeneración como en la parte que estaba completamente desnuda. Y bueno, sí, como recomendación, si se puede seguir trabajando esa parte sería interesante, ¿no? Una de las cosas que tuvimos a favor nuestro, bueno, de las dificultades que tuvimos al principio fue encontrar plantones, porque como se fue en pandemia todo el mundo, parecía que ya no íbamos a volver a retomar nuestras actividades. Nadie hizo vivero, todos los viveros, nadie tenía plantones para la venta. Fue muy difícil conseguirlos y fue como ajustarse a lo que hay. Esto es lo que tengo y esto es lo que te puedo ofrecer. Básicamente por ahí tuvo una dificultad, ¿no? Pero bueno, algunos estaban feitos también y aún así tuvimos que comprarlos, pero tuvimos la ventaja de que al final la lluvia fue buena y nos ayudó. De hecho, tuvimos una mortalidad muy pequeña en el primer año, solamente el 1% de mortalidad de todo lo que sembramos. Entonces eso fue una ganancia también. Y bueno, esto fue lo que sembramos, 1984 plantones para el 2021 y 1500 para el segundo año, para este año. Y bueno, nosotros trabajamos, fueron 39.7 hectáreas que se trabajaron con 15 productores y de esas, pues aquí tenemos el enriquecimiento. Lo que más se hizo fue obviamente pasto mejorado, pero también tenemos un porcentaje interesante con respecto a lo que es el enriquecimiento de bosque y la parte pues, de protección de bosque de galería. Bueno, también trabajando o tratando de ver un poquito el tema de seguridad alimentaria, nosotros trabajamos con ellos aportándoles semillas de plátanos y plantones de frutales injertados. Eso para ver pues, la parte de seguridad alimentaria, se les dio todo el apoyo técnico en cómo sembrarlos, cómo curarlos y todo eso, la parte de la semilla de plátano. Y también hicimos pues registro de actividades y le dimos seguimiento a esos registros de actividades y nosotros no nos fuimos a hacer cuadros, digamos, preestablecidos de qué tienes que registrar, simplemente un poco sensibilizar a la gente, a los productores de que es importante el tema del registro y simplemente para ver si realmente tu actividad es productiva sí o no, te deja ganancias sí o no, realmente cuánto te gastas y cuánto te genera eso, porque tener $10 en el bolsillo no significa que eso es ganancia. Entonces, por ahí nos fuimos y sí le hicimos un cuadro de cosas que ellos podrían registrar en cada actividad que hacen, por ejemplo, en la vacunación del ganado. ¿Cuánto te gastas en eso? ¿Qué le estás poniendo? ¿Cuánto es la dosis? Pero no hicimos cuadros preestablecidos, simplemente les entregamos una libreta, los capacitamos, le dimos algo de seguimiento y sensibilizarlos sobre esa parte, pues la importancia de hacer registro. Eso yo creo que todavía es algo que si bien es cierto, se logran pequeños peldaños, hay que seguir fortaleciéndolo, porque no está dentro de la cultura de ellos el llevar registro de las cosas que hacen. Y lo que le decíamos un poco es, haga como un diario, todos los días usted se va al campo y usted planifica qué va a hacer. Entonces, usted no lo escribe, pero usted lo planifica, porque usted ya sabe lo que va a hacer mañana en su predio. Entonces, cuando usted regresa, pues anote lo que hizo y realmente con números, pues cuánto se gastó en esa actividad, si tuvo que pagar un peón,
si alguna vaca, usted le ve alguna condición que le dice que la vaca está enferma, si usted tuvo que comprar algo, todo, el día a día usted vaya registrándolo en la libreta, así sin patrones, pero que quede registrado, cosa que usted no se le olvide lo que ha hecho durante todo el año, durante toda la semana. Cuando usted necesita una información, usted la puede encontrar en la libreta. Pero sí tenemos que seguir trabajando en eso de los registros, porque es algo cultural, no se lleva. Bueno, de las fincas de seguimiento, nosotros tuvimos o heredamos unas fincas del proyecto anterior que lo llevaba a Foodies. Y con ellos hicimos más bien un poco ir y ver cómo estaba la situación en el área, hacer un reporte. Y además de eso, pues trabajamos con ellos cercas vivas. No teníamos mucho presupuesto para ese renglón, pero sí logramos hacer 3.750 metros de cercas vivas, igual multiestrato, o sea, con diferentes especies. Le dimos seguimiento a las fincas de clones, que también por parte de Foodies se hicieron 4 fincas con clones, y bueno, Fundación Panamá les dio seguimiento sobre todo en la parte esta de mediciones y de asistencia técnica en el caso de control de enfermedades, que para casi todas las fincas, la principal plaga que tenemos en la cuenca de Sirigrande y Trinidad es la broca del café. Entonces eso sigue siendo como un tropiezo para las fincas productoras de café, pequeñas, grandes, casi todas están plagadas con broca. Entonces, bueno, eso se les dio la asistencia técnica, se les dieron los insumos, se les enseñó cómo hacer las trampas, además hubo fumigación. Y hubo otra plaga, Ulises, con el café, el brocador del tallo. Ese fue otra también que se presentaron pues en las fincas de clones y que nosotros pues le dimos asistencia técnica. Entonces, y bueno, básicamente eso con respecto a las parcelas de clones. Y bueno, las capacitaciones, dimos 3 capacitaciones, una de conservación de agua y buenas prácticas y la importancia, y me llama la atención, por ejemplo, ayer que reflexionábamos, los productores nos decían, bueno, yo les decía de todo lo que vimos durante el proyecto, ¿qué es lo que usted valora más? ¿Qué es lo que le queda más? ¿O le llegó más a usted? Y algunos decían, lo que más nos llega es las capacitaciones, el aprender, lo que aprendimos. Eso es lo que más nos queda. Bueno, y el uso y manejo y mantenimiento de las pasturas, esto de las mangas y las rotaciones, que ya les hablaron en la mañana de eso, también fue una capacitación como específica para eso, porque realmente si hacemos pasto mejorado, pero no hacemos este tipo de manejo, no estamos haciendo nada. Porque esta es la base de mantener el pasto, hacer la rotación, darle el tiempo de recuperación. Y ahí también hay que seguir como dándole un seguimiento para que ellos realmente cumplan con los tiempos de recuperación y de pastoreo pues, de las mangas. Y bueno, pues el uso de los registros de finca, que ya les hablé de eso. Hicimos publicaciones, algunas publicaciones, hicimos un brochure. Estamos haciendo el manual del productor, que bueno, de cada una de las prácticas que se hizo, pues se hace un manual que le quede al productor como una referencia o una ayuda en un momento determinado que necesite aclarar alguna información. Por ahí va el tema del manual. Las prácticas que se hicieron o las capacitaciones que se hicieron fueron haciendo en campo, de tal manera pues que les quedara el proceso. Y como conclusiones, pues se logró la incorporación de 15 fincas. Una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta para el proyecto fue las fincas pequeñas. Resulta que queremos trabajar con fincas grandes y el productor pequeño no se está atendiendo. El productor pequeño de ganadería, porque de agroforestería casi siempre son pequeños. Pero de la parte ganadera queremos trabajar con fincas grandes.
y el pequeño impacta tanto como el grande o hasta peor. Entonces esa gente también hay que atenderla, o sea, en el tema de conservación no podemos tener discriminación. Todos estamos haciendo actividades y todos estamos impactando. Entonces nosotros nos fuimos con los productores pequeños de 2 hectáreas, 1,5 hectáreas, porque están haciendo la actividad. Y lo que les digo, pues que en cada una de esas fincas hay desde 1 hasta 5 fuentes de agua que nacen o que pasan por ahí. Entonces, en total, pues 39.7 hectáreas fue lo que se trabajó y en esta nueva etapa del proyecto, pues se benefició directamente a 67 personas, 35 hombres y 32 mujeres. Y básicamente, pues, para lograr la participación de los productores activamente en las actividades es necesario presentar una alternativa que dé resultado a corto plazo. Realmente, miren, eso de cerrarles el paso al ganado, al agua, al principio fue como, ¿qué me estás proponiendo? Pero presentar la alternativa inmediata de que lo podemos cambiar o podemos hacer otra cosa que es efectiva y es rápida de hacer, logra pues que los productores se enfocaran en seguir con las actividades. Y qué bueno que se mantuviera el entusiasmo realmente, porque sí tuvimos 15 productores bastante, como en todos los otros proyectos, los productores son ya gente casi de la tercera edad, la mayoría, pero mantienen el entusiasmo por la actividad que hacen y mantuvieron durante todo el proceso, mantuvieron el entusiasmo de hacer las actividades y de estar constante en ellas. Y bueno, con las plantas de los clones observamos pues que el crecimiento es más rápido y la producción es mayor. Así que ese fue nuestro proyecto. Logramos 15 productores más, meterlos en el tema de prácticas más amigables con el ambiente y ojalá, como les decía ayer, que ellos sigan, continúen con las prácticas que se les enseñaron.